Bueno, pues lo primero y principal es muchas gracias a todos los que han hecho posible esta conferencia, la Asociación Héroes de Cavite, por supuesto, la Biblioteca Pública Francisco Ayala. Me van a perdonar, pero yo hablo relativamente bajo. Voy a esforzarme para hablar un poco más alto de lo que yo suelo. Pero si no me escuchan, por favor, háganmelo saber y yo intentaré gritar, ¿no? La guerra de Granada. Habrán escuchado hablar muchísimo de este tema y más en la ciudad en la que vivimos y afortunadamente, ¿no? Se pueden decir muchas cosas de ella desde muchas perspectivas y normalmente este tipo de conferencias se centran en las consecuencias, en la valoración del suceso, ¿no? Pero bueno, hoy les quiero ofrecer un poco hablarles del suceso en sí. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que damos por supuesto ese conocimiento de, válgame la redundancia, de los acontecimientos históricos y luego realmente no hay nada más, eh, di- digamos, pretencioso que pretender que la gente sepa lo que uno cree que debe saber, ¿no? Em, ¿Cómo surge? Porque aquí hay mucha controversia, ¿no? Bueno, es un proceso. O sea, no se despiertan por la mañana y dicen vamos a hacerle la guerra al reino de Granada, ¿no? El reino de Granada surge, el reino nazarí, no el reino cirí, que ya saben ustedes que se funda en el siglo XI, pues el reino nazarí surge ya vasallo de la corona de Castilla, que es una cosa muy interesante. Se produce en el año 1238, en el que hay un emir de una taifa, la taifa de Arjona, que es Alamar, el de la calle Alamar, que se llamaba así porque tenía la barba roja, Al-Ahmar, el rojo, ¿no? Entonces crea este reino en un contexto muy particular, que es cuando la reconquista, digamos, pudo haber terminado. Ya sé que el concepto reconquista está muy debatido historiográficamente, pero como ustedes verán, si hay un momento en el que definitoriamente queda claro que existe, es en este contexto de la guerra de Granada. Si nos metemos en el siglo octavo o en el siglo X y tal, pues ya sí pueden haber más controversias, ¿no? Pero para los protagonistas de estos sucesos históricos, la reconquista existe desde su punto de vista, ¿no? Pudo haber acabado en el siglo XIII, en el impulso que se produce después de la batalla de las Navas de Tolosa y todo el avance que se hace por el Guadalquivir con la caída de importantísimas ciudades, aquí lo están viendo ustedes, Córdoba, Jaén, etcétera, sobre todo con el cerco de Sevilla, pero se produce esto que están viendo, que es la revuelta mudéjar. Todo este territorio conquistado pues tiene una población nueva de personas musulmanas que pasan bajo la administración castellana y bueno, pues no están siempre del todo contentas con la dicha administración y sobre todo las élites. Se produce una revuelta y esa revuelta es importantísima para la creación del Reino de Granada, porque cuando el Reino de Granada empieza desde la perspectiva nazarí, o sea, empieza la dinastía nazarí, que nazarí significa Nasr, los Nasr son los compañeros del profeta. Dentro de la cultura islámica siempre se reivindica mucho la cercanía a los momentos iniciales formativos de la religión y del califato, ¿no? Como es de todo conocido, pues bueno, este proceso de expansión de los reinos cristianos, llamémoslo reconquista como ustedes quieran, pues tiene su culmen en este siglo XIII y a consecuencia de la revuelta mudéjar, pues va a pasar una cosa importantísima, que es que medio millón de personas de todas las taifas de Andalucía se van a refugiar en el reino de Granada, lo cual lo va a convertir en un lugar superpoblado para el contexto de la Europa de esa época.
Para que ustedes se hagan una idea, en la época de la Guerra de Granada, pues se calcula que la ciudad capital tenía entre 100.000 personas y 200.000 personas, lo cual era mucha gente. O sea, solo había grandes ciudades en Europa del estilo de Amberes, del estilo de Sevilla, Nápoles, París, etcétera, que tuvieran una población semejante. Todo este influjo de población tan grande, bueno, va a crear un problema y a la vez pues, va a crear, digamos, una solución. y, ¿por qué esto, no? Porque, bueno, ya saben que luego pasó lo que pasó y en el siglo XVII pues, se hace este proyecto para expulsar a toda la población morisca de la península por una serie de avatares que van a suceder luego. Y en aquel contexto se nos informa que la población morisca, descendiente de esta población musulmana, era muy hacendosa. O sea, era una población pues, que cultivaba muy bien la tierra y explotaba muy bien los recursos. Y de hecho había un dicho que se decía, quien tiene moro tiene oro. Eran gente, pues, bueno, que allá donde iban, pues desarrollaban sus oficios con mucha solvencia, ¿no? Las idas y venidas desde el siglo XIII, están viendo ustedes aquí una lista, eh, son continuas. O sea, los encuentros militares, no solo las paces y no solo las concordias, se van a ir produciendo. De manera que, por ejemplo, en el siglo XIV, que es catastrófico en Europa para los países, digamos, cristianos occidentales y entre ellos el Reino de Castilla, que hubo una guerra civil, pues para la dinastía nazarí de Granada, en la época de esplendor. Si ustedes van a la Alhambra, pues el patio de los leones es de esa época, de la época de dos emires que fueron Muhammad V y Yusuf I, ¿no? Cuando uno de los dos bandos, digamos, estaba renqueando, el otro aprovechaba para tener ascendiente sobre él. El reino de Granada estaba obligado a pagar parias, o sea, unos impuestos al reino de Castilla por su sola existencia. Cuando en el siglo XIV estuvo en auge, pues el reino de Granada dejó de pagarlos circunstancialmente. Y como están viendo, de vez en cuando, de hecho, es que el reino de Castilla, ante impagos de las parias o otros problemas políticos, pues protagonizaba incursiones militares de gran calado, como a lo mejor no les suena, el desastre de la Vega de Granada de 1319, la batalla de Mauclín de 1280, etcétera, etcétera. ¿Qué va sucediendo con todo esto? Pues que como ven, este es un mapa un poco más detallado, ¿no? Se va recortando durante los siglos XIV y XV el territorio fronterizo, sobre todo con la pérdida de Algeciras en 1344, en lo que se llama la batalla del Estrecho. O sea, había un interés por parte de la corona castellana con hacerse con el control estratégico del Estrecho de Gibraltar. Y los portugueses, bueno, en la conquista de Ceuta también tuvieron algo que decir. Queda configurado entonces el reino de Granada en tres coras fundamentales: la de Granada o la cora de Elvira, porque la antigua capital era Medina Elvira, la cora de Tacuruna con Málaga como la cabeza y la corona de Bayana con Almería. Las tres ciudades relativamente populosas. Estamos hablando, por ejemplo, de que en Málaga vivían más de 15.000 personas fácilmente. Granada, cuando se conquista, y en los censos que se hacen de principios del siglo XVI, aún con la pérdida de población, porque hay mucha gente que se va, sigue teniendo 70.000 personas y sigue siendo a principios del siglo XVI una de las ciudades más pobladas de España. Tenemos que entender que entonces no era nada provinciana, por así decirlo. Era una ciudad muy importante en el contexto español, ¿no?
El reino nazarí, ¿no? Algunas de sus claves, tampoco vamos a extendernos mucho. Como digo, fundado en el siglo XIII, esta gran ciudad de la que he hablado antes, y no solo esta gran ciudad, sino otras grandes ciudades. No nos olvidemos de Almería, ¿no? Que aunque, como ahora verán, se rindió prácticamente sin lucha, pues no por ello dejaba de ser una ciudad notable, ¿no? La economía del Reino de Granada, ¿no? Esto es un premio que es lo que los reyes católicos quieren. ¿Por qué era opulento el Reino de Granada? Pues aparte de todo este desarrollo agrícola que he citado antes, pues tenía varias exportaciones de éxito. La seda, los frutos secos, que es una cosa que a lo mejor les sorprende, pero los emires del reino tenían en sus huertas personales unas producciones de frutos secos, almendras, etcétera, que se exportaban a los países del norte. O sea, Inglaterra, todo lo que era la Hansa, Dinamarca, Suecia, etcétera. Ahí se compraban pistachos, algarrobas, etcétera, que venían de Granada, porque allí no se dan y era una cuestión de prestigio. Allí los nobles pagaban sumas bastante grandes para consumirlas, ¿no? La loza dorada, que durante bastante tiempo fue otra exportación fundamental. ¿Quién ayuda a los nazaríes en este comercio? Pues como están viendo, los genoveses. Los genoveses ya en el siglo XIII tienen un pacto especial, como ahora vamos a ver en el puerto de Málaga, tienen una colonia preferente con un barrio diferenciado para ellos, con su propia fortaleza, el castillo de los genoveses, y se dedican a ser intermediarios de toda esta riqueza, ¿no? Bueno, la sociedad nazarí pues tenía la particularidad de que en el contexto de todos estos siglos de reconquista, o como la queramos llamar, pues aquí sí había claramente una parte en la que la gran mayoría de la población era cristiana y en el reino nazarí eran una mayoría aplastante de musulmanes, ya que en el siglo XI la población mozárabe había tenido que exiliarse, se fue al reino de Aragón, y todos estos refugiados de los que he hablado antes, el medio millón, y también numerosas personas que van viniendo del norte de África, pues hacen que de manera clara pues sea un reino musulmán. No hay ninguna duda de ello, aunque bueno, pues tenían sus minorías sociales como los judíos, ¿no? Aquí en Granada, pues sabemos bien dónde estaba la judería, ¿no? Como particularidad había una élite de conversos que se llamaban los elches. Los elches eran cristianos que muy recientemente se habían convertido al Islam y eran como una especie de personas, como en el mundo otomano, que estaban muy cerca del poder. Entonces se les daba cargos dentro del ejército, se les daba prebendas para estar muy cerca de los reyes. De hecho, había una guardia personal de los reyes nazaríes que estaba formada por estos elches. Y algunos de los personajes que a ustedes más les sonarán de estos acontecimientos, como por ejemplo la esposa de Boabdil y otros, pues son personajes conversos, ¿no? ¿Qué podríamos decir que fueron elches, ¿no? El reino nazarí pues también estaba formado por este paisaje que nosotros los granadinos conocemos bien, estos pequeños pueblos enriscados con fortalezas, al lado de valles que son fértiles, ¿no? El trabajo del agua dentro del mundo nazarí. Aquí hay un mito que es que, bueno, también existía en el mundo cristiano, pero es la necesidad de esta superpoblación y de la explotación del territorio la que hace que en el mundo nazarí, pues este tipo de ingenios
tengan que ser ubicuos, porque se necesita, digamos, una sobreproducción o una superproducción. Bueno, toda esta economía apoyante y ese arte tan espectacular que podemos ver en la Alhambra y en otros sitios, pues va reñido con una historia política convulsa. La sucesión dentro del mundo nazarí era complicada, por decirlo de alguna manera. Están viendo que en muchos periodos hay dos monarcas que se disputan el trono, de dos familias políticas diferentes, y cuando no, cuando parece que la cosa de la sucesión está relativamente clara, pues aún así hay peleas entre padre e hijo, ¿no? Porque a ustedes les sonará que Muley Hacen o Mulay Hassan estaba peleado con su hijo Boabdil, pero es que Muley Hacen llega al trono peleado con su padre Saad. Era una cosa relativamente común dentro del mundo islámico en general. Bueno, había una serie de familias que tenían, digamos, poder regional y que se iban, bueno, iban pugnando para ver quién tenía más ascendiente dentro de la corte. ¿Cómo entonces se salvaba el reino de Granada, ¿no? Con toda esta división interna? Pues por dos factores fundamentales. El primero de ellos, bien conocido por todos ustedes, es lo agreste del territorio. Junto a Suiza, bueno, pues Granada es uno de los territorios más montañosos de Europa occidental y tiene esta particularidad que lo que es hoy la provincia de Granada, que ocuparía la cora de Elvira, más o menos, ¿no? Y si tenemos en cuenta las otras coras también, con la serranía de Ronda, con la Alpujarra almeriense, etcétera, estaba aislada. Había un pasadizo natural, que es el que hoy en día pues, es tan polémico porque por ahí va a pasar el AVE, ¿no? Que es el de Loja Antequera. Y ahí hay una depresión, ¿no? Y se puede circular de Andalucía occidental a la oriental, pero si quieren entrar transversalmente en el reino, pues se van a encontrar con una serie de cordilleras que van a dificultar el acceso, ¿no? Que es lo que había puesto aquí, ¿no? Les sonará esto del paisaje granadino. Las atalayas no solo estaban en dirección a la costa, sino para guardar esta marca interior. Y como están viendo, una atalaya estaba a vista de la otra y así se podía dar aviso muy rápidamente. Las fortalezas se podían construir de una manera muy rápida mediante la técnica del tapial. Si van a la Alhambra, el tapial se puede ver claramente, ¿no? La división dentro del reino a finales del siglo XV pues estaba bastante clara. Una vez conquistado el poder, Muley Hacen forma un partido junto a su hermano, ¿no? Que bueno, se le apodaba así como el Zagal, o sea, es como le apodaban los castellanos, y va a estar en pugna con su hijo, Boabdil, que va a estar apoyado por una familia que son los Abencerrajes, los Banu Sarray, que significan los hijos del talabartero, curiosamente, y una serie de familias que se llaman Junts dentro del mundo islámico, que van a fluctuar entre uno y otro, ¿no? Entre ellos, cuando empieza la guerra, dentro del bando de Muley Hacen, que se llama el bando legitimista, pues van a estar familias como los Nayares, ¿no? Y aquí tienen ustedes a Sidi Aya en la escultura que tiene para sí, ¿no? Les sonará todo esto de la famosa serie de televisión, ¿no? Y de los personajes que salen en la misma, ¿no? Había pugnas dentro de la familia por los diferentes matrimonios. Ya saben que en segundas nupcias Muley Hacen se casa con Isabel de Solís, que cambia su nombre, y su primera esposa, Aixa, pues es la que toma el partido de su hijo para intentar que él llegue al trono, ¿no?
Em, el ejército nazarí. Pues bueno, el ejército nazarí era una fuerza heterogénea relativamente curiosa, cuyo núcleo estaba formado fundamentalmente por unos 7.500 jinetes, que eran, digamos, la flor innata. Y la palabra jinete viene del mundo nazarí, de la tribu de los cenetes, que es una tribu norte africana, ¿no? Y aquí ven la diferencia, ¿no? Entre un hombre de armas, ¿no?, que va montando a la brida con su arnés, ¿no?, y un jinete, que los castellanos también adoptaron esta forma de combatir, pues que iban, perdón, más ligeros, como ustedes pueden ver aquí en este cuadro, en esta sarga. Pues este es un jinete nazarí, ¿no? Y aún así, pues bueno, esto que parece que es una especie de chaqueta es una armadura, ¿no?, que se llama brigantina y está hecha de una serie de placas por dentro que están superpuestas, pero en la capa exterior pues se veían estos remaches sobre una base pues, que podía ser de cuero o de seda en el caso nazarí. Los jinetes pues, son mucho más móviles, rápidos, tienen un dominio del caballo notable. Este estilo de monta se llevó al Nuevo Mundo, lo llevaron los castellanos, y era un estilo de monta muy peligroso. Y bueno, ellos se dedicaban a hacer lo que clásicamente se había hecho durante todos los siglos de la Reconquista, que se llamaba la tornafulle. Esto, básicamente, cuando tú atacabas en fuerza, ellos se retiraban, entonces tu frente se disgregaba porque los perseguía, y cuando estabas ya disperso en pequeños grupos, pues entonces ellos se daban la vuelta y te atacaban con superioridad local. Es decir, si había 20 soldados en un sector, pues ellos concentraban 80 o 100 jinetes y se pueden imaginar cuál era el resultado, ¿no? También tenían fuerzas de infantería de varios tipos, tenían reclutas, levas, tenían sobre todo muy afamadamente ballesteros. Los peones del rey de Granada eran sobre todo ballesteros. La ballesta entonces pues era un arma notable y bueno, podía ser con el arco, que se llama perga, de acero o de madera, en ese caso se llama de palo, será de acero, pues requería del concurso de cargadores como el que están viendo aquí. Esto es una pata de cabra o un cranequín que mecánicamente ayudaban a montar el arma, ¿no? Eh, Conservamos, cosa muy interesante, trofeos de guerra de esta época, y sabemos cómo eran las armas y las armaduras nazaríes, que preferían las celadas, que son este tipo de cascos abiertos que están viendo, que utilizaban estas espadas, las espadas jinetas, porque todo es jineta. La monta la jineta, el estribo, ¿no?, la lanza que utiliza se llama también lanza jineta. Este escudo de cuero se llama zarga, que también lo utilizaban los castellanos. En fin, ellos tienen muchas particularidades y entre ellas algunas limitaciones, y una de las más notables era el poco tren de artillería. O sea, tenían piezas de artillería para defensa de las fortalezas, eran de bajo calibre y carecían, digamos, de un tren de sitio para tomar las fortalezas, porque en esta época, ya desde el siglo XIV, de la Guerra de los 100 años, pues las fortalezas se tomaban con artillería. Y bueno, los nazaríes tenían que utilizar otro tipo de técnicas que ahora vemos, porque su artillería no era tan notable. ¿Por qué? Ahora lo vamos a explicar con los castellanos. Bueno, rápidamente hablando de Castilla. Se han hecho muchas cosas sobre Castilla, que era un reino atrasado, que si la Inquisición, que
habrán escuchado un montón de cosas, que si la reina Isabel no se lavaba, un montón de estupideces. Castilla, a finales del siglo XV, era un reino pujantísimo, era un reino rico, era un reino que se estaba reorganizando para, en el contexto de la Europa de la época, lo mismo que había hecho Francia, lo mismo que había hecho Inglaterra, pues formar una monarquía unificada. Se habían peleado contra la nobleza, la revuelta irmandiña, le habían puesto coto también en la guerra de sucesión, ya saben, la de la Beltraneja, y estaba en un proceso de reorganización interna que sí, una de sus patas era la uniformidad religiosa y por eso se necesitaba, entre comillas, la Inquisición. Reforma dentro de la administración es la Castilla del prerrenacimiento, es decir, en la Castilla de Nebrija, en la Castilla que va a dar grandes escritores, de la que van a hacer la Celestina, de la que van a nacer grandes poetas como Juan de la Encina, que tenía una nueva arquitectura, que estaba desarrollando una agricultura novedosísima con el concurso del uso de, ya saben, el molino castellano, que tiene su inspiración en el molino flamenco, pues llega por la excelentísima relación que se tiene con países como Inglaterra o Flandes, a los que se exportaba la lana merina, de ahí la importancia del concejo de la Mesta, y bueno, con esta relación pues se sacaba una gran cantidad de divisas, ¿no? En consecuencia, pues va surgiendo una clase media importante, una burguesía dentro de las ciudades dedicada a toda la cuestión de la lana y a todo este desarrollo económico que acabo de citar. O sea, no hay que pensar que era nada atrasado. La corona de Aragón venía dentro de un proceso de expansión territorial en el siglo XIV y tenía estancos muy importantes como este que están viendo ustedes, el azafrán. El azafrán era una de las especias más caras de la Europa occidental. Habían superado todos estos retos que están viendo, las revueltas de los países de remensa dentro de la corona de Aragón, las guerras civiles en Navarra, la revuelta de las hermandades gallegas, la guerra de sucesión, que no solo fue una guerra interna, sino también fue una guerra contra Portugal, y se consiguió salir con bien de ella, aunque se perdieran las aspiraciones que se tenían en África, exceptuando las Canarias. Y hay que decir que mientras se está produciendo la guerra de Granada, se está incursionando en lo que se llama la fase real o realenga de la conquista de las Canarias. Por supuesto, existe una mentalidad forjada durante siglos, militar, material y también organizativa, pues que hace que las fuerzas que se van a movilizar para esta guerra pues sean heterogéneas. Tenemos órdenes militares, tenemos compañías reales, tenemos milicias concejiles, tenemos, por ejemplo, los reyes católicos espejando lo que hacían los nazaríes con los elches, pues tenían una guardia morisca, tenían varias guardias reales y ellos tenían la guardia morisca. Tenían jinetes del estilo granadino, pero también tenían jinetes pesados, ¿no? Como por ejemplo los famosos continuos, ¿no? Aquí están viendo algunos recreadores, pues esto sería infantería de la época, ¿no? Y claro, si la comparan ustedes con la infantería nazarí, que sí había personas pues, que tenían armamento defensivo medianamente bueno, pues vemos que hay una diferencia, ¿no? Los cristianos están mejor equipados en esta guerra por norma general. Además, cuando se les llama, porque se les llama a filas, ellos tienen que aportar, y esto lo dice la reina y lo dice también el rey, ¿no? Una serie de equipo personal, pues que, bueno, puede parecer que era
relativamente básico, pero que suponía una diferencia fundamental, ¿no? Están viendo pues que en esta época la infantería pues utilizaba petos, cascos de diferentes tipos, el uso de paveses, que es este escudo de aquí, pues para utilizarse no solo en el caso castellano con la ballesta, pues también se utilizaba con armas de asta, ¿no? Bueno, toda esta tropa estaba formada, digamos, y forjada, sobre todo en el caso de los fronteros, pues en un paisaje en el que, bueno, los golpes de mano, las racias eran comunes. Era gente que estaba acostumbrada a guerrear y además contra el tipo de enemigo al que se van a enfrentar, ¿no? La nobleza, pues, podía tener armaduras de importación. Aquí están viendo armaduras de estilo italiano. Sabemos que el rey Fernando tenía una que se conserva en Viena. Y bueno, se esperaba de la nobleza, como ahora vamos a ver, pues que capitaneara estos ejércitos, ¿no? Tanto de infantería como de caballería. Para esta guerra, pues se van a movilizar una gran cantidad de tropas, ¿no? En los diferentes sectores, en las grandes batallas, pues por ejemplo, se movilizan unos 50.000 hombres por el bando cristiano. Las piezas de artillería, que eso es muy importante, se van a multiplicar en esta época. ¿Por qué? Porque solo un Estado fuerte y centralizado puede crear un parque de artillería. No, y bueno, esa era una de las cuestiones por las que los reyes católicos estaban embarcados en ese proceso. Estas piezas, lo mismo que Portugal cuando va a entrar en el tema de la India y va a crear las flotas, pues bueno, se llaman a expertos del Sacro Imperio, de la zona centro, ¿no? De Europa, para que ayuden a crear todo este tipo de piezas de artillería, tanto de gran calibre como de bajo calibre. De los protagonistas de la guerra van a ser las bombardas, que son eh, estos cañones que están viendo, que son de hierro. No, no es que estén hechos a trozos, sino que estos anillos se ponían para reforzar el tubo, ¿no? Y el afuste era fijo, mientras que las piezas de campaña, como los ribadoquines, los falconetes, etcétera, pues sí podían tener ruedas, ¿no? Esto es un ribadoquín que tiene varios cañones. Esto es una culebrina. Todo este tipo de piezas de artillería se citan. Y el uso de armas de fuego. Los reyes católicos, entre sus tropas, pues cuentan con espingarderos y con escopeteros. Las escopetas pues serían como las que ustedes están viendo. Las espingardas eran más antiguas, más sencillitas, de este estilo. Y el uso de este tipo de armas, bueno, va a ser revolucionario. Y también tenemos mercenarios, que es una cosa muy curiosa. Bueno, mercenarios entre comillas, ¿no? Porque, bueno, se va a emitir una bula de cruzada. Y claro, existía la posibilidad teórica un poco alocada, los reyes occidentales la planteaban de vez en cuando, de recuperar los santos lugares, ¿no? Pero eso casi nunca llegaba a nada, a no ser que uno se metiera pues, en la Orden de Malta o una cosa así. Pero aquí sí, aquí usted si quería combatir al Islam, se venía a España y lo hacía. Y por ejemplo, aquí tuvimos una fuerza de arqueros ingleses, estos arqueros tan famosos de tiro largo, y también hubo infantería suiza, que luego fue tan importante en la versión que se va a hacer española en las ordenanzas de Gonzalo de Ayora, que van a llevar a los tercios. La guerra propiamente dicha, ¿cómo empieza esto? ¿No? Pudiéramos decir que nunca empezó y nunca terminó, porque es un proceso hasta ese momento, y lo han visto en la lista que he puesto antes, de ataques y contraataques. Propiamente dentro de la guerra de Granada, pues bueno, hay un par
incursiones estilo racia que se producen en 1481, que van a enfadar un poco al rey Muley Hacen, ¿no? Y entonces él se entera que hay una fortaleza, que es la de Zahara, Zahara de la sierra, que a día de hoy es esta, cuyo alcaide pues se ha marchado pues para hacer gestiones, ¿no? Y ha dejado una pequeña fuerza allí. Entonces, bueno, se presenta con mucha premura, utilizando este tipo de tácticas de las que digo que los nazaríes tienen que servirse, y la toma en una noche fría, ventosa y muy desapacible al asalto. Porque si no tenías artillería, pues una de las cosas que podías hacer era tomar las plazas al asalto. Colocaban las escalas y rápidamente la tomaban, ¿no? La toma de Zahara va a alarmar a toda la marca militar que existía frontera con el reino de Granada. Recordemos que en esta época no solo era la zona de Jaén, sino que incluía pues esta zona de la serranía de Ronda, incluía también las zonas murcianas, etcétera. Pues se van a poner en alerta todas las tropas cristianas que estaban en la, en la marca, ¿no? Y un personaje que va a sobresalir en este conflicto, que es el Marqués de Cádiz, pues decide, casi de forma unilateral, aunque bueno, con permiso de los monarcas, realizar una incursión paralela el año siguiente a Alhama. Alhama, como ustedes saben, pues está situada de forma muy estratégica. Está a unos 30 y tantos kilómetros de la capital. Tomarla por sorpresa fue un golpe muy duro. Fue una cosa muy parecida al asalto sobre Zara. Se planificó bien, se hicieron las escalas, se aprovechó para rápidamente meter las tropas dentro y la fortaleza cae, ¿no? Y bueno, la toma de Alhama es muy importante porque vemos una cosa fundamental, que es que el marqués de Cádiz, que estaba enemistado con el duque de Medina Sidonia, sin embargo pide ayuda al duque de Medina Sidonia para que le mande refuerzos, porque Alhama durante la guerra va a ser como nuestro Forte Apache, va a estar ahí enclavado dentro del reino nazarí, un poco aislada, y había que meter tropas de refresco cada cierto tiempo. Y el duque de Medina Sidonia, contra todo pronóstico, pues dice, no hay ningún problema, y le manda su apoyo, ¿no? Vemos que en este contexto la nobleza, que antes se había peleado entre ella y con Isabel, está dispuesta a luchar dentro de este proyecto común. ¿Por qué? Porque tenían esta mentalidad de cruzada, ¿no? Ya saben que la caída de Alhama pues propicia la creación de este romance, la de ay de mi Alhama, que en boca del el rey Muley Hacen, pues se lamenta, ¿no? de la caída de la ciudad. Hasta este momento, hasta el año 1482, pues tenemos el esquema típico de lo que era las idas y venidas de la marca militar. O sea, unos toman una plaza y los otros la otra. Por cierto, Zahara se recupera este año, en 1483. No obstante, este año ya empieza a haber una planificación mayor y ganas, digamos, por parte de los reyes católicos de irse apropiando de plazas de mayor importancia, ¿no? Cae Antequera e inmediatamente después tres de los protagonistas de su toma, entre ellos también el Marqués de Cádiz que he citado antes, o el maestre de la Orden de Santiago, se reúnen y bueno, deciden hacer una incursión a la Axarquía malagueña, que al igual que la Alpujarra era un centro productor de seda muy importante. Entonces, bueno, había un motivo económico, ¿no? La fuerza que se reúne para la incursión no es demasiado numerosa. Realmente son unos 2.500 hombres
contando con las fuerzas de caballería, que eran la mayor parte. Y bueno, lo que se quiere hacer realmente es una racia. Entonces se crea una columna que tiene tres partes, la avanzada, el centro y la retaguardia. Y bueno, van pasando por las diferentes localidades de la Axarquía, pero se encuentran con una particularidad, que es que la Axarquía, lo mismo que la Alpujarra, pues no había sido atacada por los cristianos prácticamente desde el siglo XI. Entonces su población, uno, no estaba acostumbrada a este tipo de ataques y dos, estaba muy prestada a defender su territorio, ¿no? Y lo que se produce es que se van dando cuenta de que los pueblos han sido abandonados, la gente se ha echado al monte y la gente que vive allí sabe que solo hay una entrada y una salida a esos valles. Bueno, dos, la que va hacia el mar y por la que habían venido, ¿no? Y que pueden emboscar a las tropas cristianas. Y efectivamente es lo que hacen. Se van produciendo combates, pequeñas emboscadas, se va produciendo el pánico durante varias jornadas sucesivas, ¿no? Y esta bola de nieve va creciendo y se va convirtiendo en una desbandada generalizada y en una retirada apresurada. Llegan las tropas, y esto es muy importante, del hermano del rey, del zagal, se unen a la lucha y se produce ya un descalabro total en una parte de la Axarquía que a día de hoy se la recuerda como la Cuesta de la Matanza, porque aquí murieron grandes personajes de la nobleza que había protagonizado esta incursión. Muere el maestre, mueren dos de los hermanos del marqués de Cádiz. Se captura a más de 400 personajes pues, que eran de la hidalguía o de la baja nobleza, etcétera. Mueren más de 1000 de estos incursores, ¿no? Y bueno, esto es celebrado. O sea, en el Reino de Granada, pues obviamente, después de la toma de Alhama, que había sido un aldabonazo fuerte, pues esto es acogido como la salvación, ¿no? Y esto tuvo una parte positiva y una parte negativa, porque por un lado refuerza la posición de Moulay Hassan y su partido, y por otro lado, pues crea, digamos, una envidia dentro del partido de Boabdil, ¿no? Que ya está preparando su llegada al poder en connivencia con los reyes católicos, porque esto es muy importante saberlo y conocerlo, que es que los dos bandos nazaríes de esta guerra, pues van a estar en comunicación más o menos constante con los reyes católicos y les van a proponer cosas, les van a proponer intercambios, les van a proponer ayúdame con esta operación militar y a cambio yo te prometo que te daré esta serie de plazas fuertes, ¿no? Había un mercadeo en ese sentido y no solo fue Boabdil el que hizo pactos de esta índole, ¿no? Bueno, ¿qué había sucedido? Pues que con la toma de Alhama, ¿no? Pues en uno de estos vaivenes, las tropas de Moulay Hassan habían salido para intentar reforzar la plaza y esto se ha aprovechado para Boabdil para hacerse con la Alhambra. Y es el primer periodo, en 1482-83, en el que el joven consigue la corona. ¿Qué pasa? Que su tío y su padre habían conseguido una victoria importante en la Axarquía y él, para reivindicarse, que tampoco estaba en la mejor de las posiciones porque controlaba la capital, pero por ejemplo la zona de Guadix, Baza, pues no la controlaba él, sino que la controlaba Moulay Hassan, ¿no? Pues decide, aconsejado por Aliatar, el famoso Aliatar que en Granada conocemos bien, que era era
el padre de Zoraida, de su esposa y a- a- amante, ¿no? Pues aconsejado por él, decide atacar Lucena, ¿no? Que creen que está relativamente desguarnecida. Y si efectivamente lo está al cargo de un capitán que se llamaba el alcaide de los Donceles, pero el conde de Cabra está a unos 11 kilómetros, estaba relativamente cerca con tropas de refuerzo, ¿no? Entonces, bueno, Boabdil comete un error, se presenta allí con mucha premura, con una fuerza también carente de artillería, pero bueno, quiere tomar la plaza con rapidez. Entonces el alcaide de los Donceles se excusa, dice, sí, sí, te entrego la plaza, espérate un poco. Y mientras tanto llamó a los refuerzos, ¿no? Iba el tiempo pasando durante ese día y se dio cuenta Boabdil de que aquello era un engaño y que la plaza no se iba a rendir. Entonces, prudentemente decide que se va a retirar y se retira hacia hacia el río para cruzar ya a un territorio que él controlará mejor, ¿no? La particularidad de la batalla del Lucena, ¿no? Es que nos muestra un poco cosas que no que suelen comentar de la historia militar, porque los cristianos se dan mucha prisa en mandar esos refuerzos y mientras tanto los granadinos estaban descansando, porque las tropas descansaban. Después de una larga marcha, estaban comiendo, entonces los exploradores les dijeron que venían las tropas del conde de Cabra y del alcaide de los Donceles con mucha rapidez y Boabdil lo que decide es hacer una gestión de daños y él con la retaguardia y con parte del tren de bagajes con el botín que habían conseguido de la campaña en la que se habían embarcado, pues se quiere retirar, ¿no? Mientras hay una fuerza de infantería y de caballería suya que intenta cubrir la retirada, ¿no? Y mientras tanto, el conde de Cabra y el alcaide lo que hacen es lo que están viendo. Una parte de la fuerza va para enfrentarse con este retén, mientras la caballería flanquea. Se produce un descalabro manifiesto en toda la línea, hay una retirada, intenta Aleatar, que recordemos que era un señor anciano entonces, pero era un guerrero muy reconocido y muy temido, intenta cubrir la retirada y muere en el proceso, ¿no? En la guerra de esta época lo vamos a ver en Italia cuando muere Bayardo, etcétera, cuando muere un capitán insigne del otro bando, pues se le reconoce su valía, ¿no? Y la muerte de Aliatar también es comentada por los cristianos, ¿no? ¿Qué sucede? Que Boabdil va a ser tomado prisionero. Él cruza el arroyo Martín González, que también la batalla se conoce con ese nombre, se queda atascado en el fango y hay un soldado castellano que dice, ¿y este tipo quién es? Porque va muy bien vestido. En ese momento él miente y dice que no es el emir. Sin embargo, cuando lo llevan al castillo de Cabra y está ahí un tiempo, pues hay varios personajes capturados nazaríes que van a verle y le están haciendo reverencia, etcétera, y ya la cosa atufa mucho y al final confiesa quién es, ¿no? Se pelean el conde de Cabra y el alcaide por la custodia y el rey Fernando decide salomónicamente que se envíe al castillo de Porcuna, donde ya saben que hay una torre que a día de hoy se la conoce como la torre de Boabdil, que es esta que están viendo aquí, ¿no? Y él aquí va a hacer su primer pacto, por así decirlo, de concesión a los reyes, ¿no? Él va a ser capturado dos veces, aquí y en Loja en 1486. Y las dos veces él promete que va a entregar Granada capital a cambio de que se le den una serie de territorios en el oriente, sobre todo en torno a la Alpujarra. En un primer momento se habló también de la zona de Vélez, a cambio de entregar la capital y algunas de las grandes plazas del reino
a los, a los, a los reyes, ¿no? Fernando, por ejemplo, le promete a él que si él puede en los próximos 8 meses, después de que se le libere, capturar una serie de plazas como Guadix, Almería, etcétera, pues se las puede quedar, sí las puede conquistar él, ¿eh? Como vasallo, ojo, de los reyes, ¿no? Estando prisionero Boabdil este mismo año, pues Fernando se presenta con unos 20.000 hombres en Loja, que tal como pasa a día de hoy y como he explicado antes, pues geográficamente es fundamental. ¿Qué pasa? Que los atajos nunca son buenos. Quieren entrar muy rápidamente en el reino nazarí, que no ha sido convenientemente debilitado, y también plantea un asedio ineficiente. No rodea bien la plaza, hay una pelea, una pugna por la colina de Alboacén, donde se quiere situar la artillería. Hay una anécdota aquí muy graciosa, entre comillas, que es que el rey estaba distraído, atacan unos jinetes y él estaba durmiendo al lado de un árbol y no sabía dónde demonios había dejado su espada, y entonces le tuvieron que defender unos pajes. Él cogió una lanza que había por allí, se defendió, al final rechazaron a los atacantes, pero desde entonces, durante el resto de su vida, si usted se fija en las crónicas y en los retratos, el rey Fernando siempre lleva la espada, incluso en situaciones en las que ceremonialmente o coloquialmente no tenía por qué llevarse, pero es una especie de juramento personal que él hizo, que nunca jamás le iban a volver a pillar sin su espada, ¿no? El defensor de la plaza de Loja, que era de la familia de Ali Atar, ¿no? Lo que hace, y lo vamos a ver en Málaga luego, es lo que se llama una defensa en profundidad. Cuando se presenta el atacante, tú primero, si ves la ocasión, llevas la lucha fuera. Entonces se produjeron varios ataques contra el dispositivo de asedio del rey Fernando, y al final deciden que van a regresar y se levanta el sitio, ¿no? Es por eso que se le conoce como el descalabro de Loja. Como parte de los pactos con Boabdil que he dicho antes, pues se produce una división dentro del reino y Mulhacén, que en ese momento vuelve a perder el trono porque quiere presentarse en Loja con un socorro, y entonces Boabdil quiere aprovechar el momento, ¿no? Pues se reivindica con una junta de jueces y juristas que emiten esta fatua que están viendo, en la cual se condenan los pactos que Boabdil ha hecho con el, con el rey, ¿no? Es en el interés de los reyes católicos que esta guerra civil nazarí siga, ¿no? Y se va a producir pues durante los 2 siguientes años, y básicamente esta vez Boabdil pues tiene las de perder. Él va a tener dos plazas fundamentales, una la tiene él, que es Guadix, y otra la tiene su hermano Yusuf, que es Almería. Aún así, las plazas son recuperadas con bastante rapidez por parte de Mulhacén y del bando legitimista. Hay que tener en cuenta que Mulhacén entonces ya está muy enfermo, se estaba quedando ciego, tenía una enfermedad degenerativa, y progresivamente su hermano, el Zagal, es el que se va haciendo con la dirección de su bando, ¿no? Boabdil se tiene que exiliar a la parte más oriental del reino, consigue ser reconocido en los Vélez y en un par de plazas más, y entonces, bueno, llegan a un acuerdo y le dicen: tú vas a renunciar al trono y yo te dejo que seas alcaide de Loja, recordando que tu cuñado, Ali Atar, y su familia son fuertes ahí. Y Boabdil acepta, ¿no? Es en este año, en el 85, en el que muere Muley Hacen, y es el Zagal el que se va a hacer cargo de la dirección. Los reyes católicos se habían dado cuenta de que se habían apresurado mucho. Entonces van planteando
esto que en la época decía, ¿no? Y lo dicen las crónicas. Es preciso tomar la granada grano a grano, como si fuera la fruta, ¿no? Y van planteando pues una serie de campañas en el occidente, en el oriente y en la parte central, a través de las sierras, por ejemplo, de los montes orientales y partiendo desde Alcalá la Real, para ir aislando progresivamente a Granada capital e ir tomando plazas de importancia. Una de las más importantes y espectaculares es la de Ronda, se encarga al marqués de Cádiz, que se va a convertir en duque eh, el año anterior, en el 84, ¿no? Y había sobrevivido a la matanza de la Asarquía escapando con 50 hombres y perdiendo a varias personas de su familia. Y bueno, se presenta ante Ronda, que como ustedes sabrán, pues tiene uno de sus lados enclavado dramáticamente en ese gran Tajo, ¿no? Y la toma, no sin dificultad, con el concurso del tren de artillería que hemos citado antes. Es la artillería la que consigue la rendición de Ronda, aun cuando se contaba con un aljibe, que ustedes lo pueden visitar hoy turísticamente, muy impresionante, que bueno, está enclavado dentro de la propia montaña, ¿no? Va a caer Loja, porque Loja había sido intentada conquistar varias veces, no solo en el año 83, y en Loja, recordamos, estaba Boabdil defendiendo. Es la artillería de nuevo la que es decisiva para la toma de Loja. El rey capturado pues va a volver a hacer una serie de pactos con Isabel y con Fernando para la posterior entrega del reino una vez que se le restaure en el trono, ¿no? En toda la parte, digamos, central, pues van a haber una serie de toma de plazas bastante espectaculares. Por ejemplo, hay un personaje que va a ir destacando ya, que es el gran capitán, es la toma de Illora. Y para la toma de Illora, para colocar las escalas en la fortaleza, los escopeteros dirigidos por él, pues van a hacer un fuego de cobertura muy eficaz, ¿no? Moclín, que si ustedes van y la visitan, pues es bastante impresionante. Y bueno, todo el mundo pensaba que era una plaza que iba a resistir mucho, porque está en una peña, ¿no? Pero bueno, quiso la fortuna para la parte de los cristianos, ¿no? Que colocando las bombardas, dando dos, tres tiros, pues uno de esos tiros impacta con una torre, que es donde estaba el polvorín, explota espectacularmente, destruyendo parte del lienzo de la muralla, y la plaza se tiene que rendir porque ya no se puede defender, ¿no? Y fue una cosa bastante milagrosa. Las tropas se mueven luego hacia Montefrío, también con protagonismo del gran capitán. Aquí es uno de esos periodos en los que el gran capitán y la reina Isabel estaban bastante bien avenidos, ¿no? Y aquí se nos cuenta pues cómo él participa en la escalada de la muralla y en el asalto que se va a dar, ¿no? Esto es Montefrío, tranquilo que el templo lo tengo pendiente. Y se van tomando otras tropas de esas comarcas de los montes orientales, como la de Colomera. Todo esto está conducente a, este es el periodo, digamos, fundamental de la guerra, a la gran operación militar, que es la toma de Málaga. Hemos dicho antes que Málaga era importantísima desde el punto de vista económico, era el principal puerto del reino nazarí. Si acaso iban a recibir ayuda de los sultanatos y emiratos aliados del norte de África, pues podía ser a través de puertos como el de Málaga. Entonces, pues era fundamental tomarla, ¿no? Y bueno, aquí están viendo un poco el circuito defensivo con la particularidad que tiene dos fortalezas fundamentales, la Alcazaba y el castillo de Gibralfaro, que están unidas por esta muralla de comunicación, la Coracha, un día de hoy pues se puede visitar, ¿no? Y con el tema de lo de los genoveses que he citado antes, este era
el baluarte o castillo de los genoveses. Ellos tenían su barrio diferenciado, ¿no? Se presentan las tropas de los reyes en gran número. En primer lugar, el rey Fernando, luego posteriormente la reina Isabel, como va a pasar en Baza, se presenta personalmente para subir el ánimo de la tropa, porque como dice el poema que vamos a leer luego, la reina Isabel, la más temida y amada. Era temida y era amada también. Eh, Su presencia es fundamental, ¿no? Ya saben que hay una especie de atentado así un poco extraño que quiere acabar con ella, es frustrado, ¿no? Aquí están viendo el dispositivo de asedio, el defensor, porque la plaza de Málaga, esto es muy curioso, se mantiene porque se sentía traicionada, porque en un primer momento Málaga se iba a entregar sin resistencia, pero los malagueños enterados de que Boabdil en ese momento estaban en su bando, les iba a vender tan descaradamente, pues llaman a los cegríes, que era una tribu norteafricana, y los gomeres, ¿no? Que se presentan con una fuerza muy nutrida y bueno, son combatientes por la fe, pues que van a resistir hasta el final. Y ellos también van a plantear una defensa en profundidad. Cuando llegan los cristianos hay una primera batalla fuera de los muros. Una vez que se plantea el asedio, hacen varias salidas y atacan el dispositivo de asedio. El asedio va a durar 3 meses y medio, con un gran dispendio, con una flota que tiene que bloquear la desembocadura del río Guadalmedina. Y bueno, es que el rey Fernando está muy enfadado, ¿no? Y esto se ve en el propio suceso, ¿no? De lo que va a acaecer tras esos 3 meses y medio, en el que avance tiene que ser muy exhaustivo, con mucha pérdida de hombres, con mucho dispendio de material. No fue una conquista fácil. Y bueno, las represalias con los defensores pues van a ser notables. Exceptuando la comunidad judía y una serie de comerciantes que van a pactar luego la entrega de la ciudad, pues todos los defensores que estaban con estos voluntarios norteafricanos pues van a ser esclavizados, van a haber una ejecución de los más recalcitrantes, y entre ellos su comandante, que van a ser, bueno, tal y como están viendo aquí, encañaverados. Se les colocó en unos palos y se les lanzó, como en el famoso juego de cañas, en el que se entrenaba la monta a la jineta, unas cañas o venablos afiladas, y de esa forma se acabó con ellos. Se sacaron de la ciudad a miles de hombres, mujeres y niños que, bueno, se vendieron como es, esclavos, ¿no? Y también se dio la ocasión, la oportunidad de que todos aquellos que quisieran, pues se embarcaran hacia el norte de África, ¿no? Se puso un precio casi por cabeza de la gente, y si no se podía pagar, pues te esclavizaban, ¿no? O te tenías que ir, ¿no? Eh, O se preguntarán, ¿qué pasa entre el año 87 y 89? Pues bueno, los reyes católicos tenían más compromisos y tenían más contingencias. Tuvieron que pausar un poco la guerra, ¿no? Confiando en que esta disensión que había entre el zagal y Boabdil les ahorrara trabajo, ¿no? Y sin embargo, pues no fue así, porque el zagal controlaba una serie de plazas fundamentales, por ejemplo, Guadix, Baza, Al, Al o Almería. Y bueno, los reyes católicos se ven forzados a llevar una nueva campaña militar en el año 89. La toma de Baza conceptualmente empieza a parecerse a la de Almería. Hay una defensa en profundidad, es la artillería la que tiene que abrir brecha. Y sin embargo, ya vemos que hay un cansancio por parte nazarí, ¿no? Hay lo que podríamos llamar una intención
de acabar ya con una guerra que estaba resultando gravosa por ambos bandos. Una de las cuestiones fundamentales, además de la presencia de la reina Isabel que vuelve a ir al campamento, es una situación que se va a repetir el año siguiente en Santa Fe. Esto en la historia de la guerra en Occidente se había dado algunas veces, como por ejemplo cuando los ingleses tomaron Calais en la guerra de los 100 años, cuando se planteaba mantener un asedio durante el invierno, cosa que no era natural, porque la guerra se hacía fundamentalmente en primavera, verano y al principio del otoño, como mucho, se mostraba que había una intención clara de sufrir penalidades, de sufrir privaciones, de, digamos, eh, enrocarse en la intención de tomar una plaza fuerte. Y esto es lo que va a pasar en Baza. Entonces, bueno, uno de sus defensores, que no era el alcaide, pero estaba por encima de él, que es este Ibn Yaya, del que hemos hablado antes, personajes que luego se van a convertir este año. Este año se van a producir conversiones de personajes que pactan con los reyes católicos, entregan parte del reino y se convierten en una nobleza, que aquí luego conocemos bien, como por ejemplo de esta familia van a devenir los Granada Venegas, sitos en la Casa de los Tiros, en la calle Pavaneras. Y bueno, esta nobleza nueva pues consigue, digamos, el beneplácito de los reyes entregando una serie de plazas, ¿no? El zagal autoriza esta rendición y rápidamente se van a producir lo que podríamos llamar la entrega de la mitad del reino. Se pacta la entrega de Almería, se pacta la entrega de Guadix y por supuesto la entrega de Baza también y otras plazas que aunque no estaban planificadas, bueno, se sobornan los alcaides de las susodichas y las terminan entregando antes de fin de año. El 22 de diciembre, por ejemplo, entran los reyes católicos en Almería sin necesidad de haberla asediado. En Baza se entra antes, se entra en noviembre y la población que no quiere irse, pues la meten dentro de un barrio, ¿no? Una morería, ¿no? De esta manera, pues una parte fundamental del reino, que es la olla de Baza, y la zona almeriense, pues es tomada prácticamente incruentamente, bueno, solo al precio de haber mantenido ese duro asedio en Baza, ¿no? Y ya, bueno, llegamos al final de la guerra, en el que hemos visto que las otras dos coras han caído. La parte norte de Granada ha caído. Solo queda, digamos, un pequeño puerto que puede aliviar la situación granadina, que es, bueno, lo que hoy es Salobreña, Almuñécar, Motril, que había sido relativamente importante en la edad antigua, pero que, bueno, en día de hoy, pues, comparativamente con Almería en el siglo XV, pues era un puerto relativamente pequeño. Aún así cae, se defiende con uñas y dientes, porque luego va a haber un contraataque nazarí, y en ese contraataque destaca un personaje del que vamos a hablar un poquitín ahora, que es Hernán Pérez del Pulgar, el de las hazañas, y bueno, está ahí dentro, le asedian, ¿no? Y una plaza fuerte, si le quitan el suministro de agua, rápidamente caía, ¿no? Entonces los nazaríes controlan el aljibe y le dicen que se rinda. Y él, que estaba esperando que llegara un ejército de socorro, pues sale un poco chulescamente, porque era así, con una tinaja, se dice que era la última tinaja de agua que quedaba, y decía: ¿que quieren ustedes agua? Aquí está. Y la tiró delante de los nazaríes, ¿no? La plaza finalmente se rescata, ¿no? En el plazo de 80 días, cuenta la leyenda, aunque bueno, se tardó un poquito más, se levanta el Real de Santa Fe, y se levanta con la misma intención que lo que había sucedido en Baza, para mantener el asedio indirecto, en este caso, de la capital granadina,
aún en invierno. Eh, Se crea esta ciudad militar que ustedes a día de hoy pueden visitar. A mí me gusta mucho ir a Santa Fe. Y esto que se suele decir, que se respeta esta planta de estilo romano con el cardo, con el decúmano, que es una cosa muy notable y tal. Bueno, esto era común en la guerra medieval porque había un tratado militar que era el de Re Militaris de Vegecio y, entre otras cosas, te explicaba cómo se hacía un campamento militar de estas características. Solo que ahora, en vez de ser con tiendas de campaña, pues se van haciendo estructuras permanentes, ¿no? Eh, en esta época, al final de la guerra ya, lo que se intenta es hacer cumplir a Boabdil el pacto, porque él tenía, digamos, una fecha tope, una fecha límite para entregar la capital, como hemos dicho antes. Y bueno, es justo decir que hay un primer momento en el que él intenta, digamos, aferrarse al trono, pero luego, bueno, las conversaciones de paz, y entre ellas con su visir, ¿no? Y con el secretario de los Reyes Católicos, Hernando de Zafra, que se daban de forma intermitente en varios lugares, entre ellos Churriana, pues van llegando a buen término, ¿no? Y mientras tanto, pues había personajes que recordaban que esto era un asedio y que los nazaríes corrían peligro, ¿no? Este era el circuito de murallas de Granada, el Albaicín, la Medina de la ciudad, la Alhambra, y como ven tiene un flanco débil que es el río Darro, cuyo curso era diferente al día de hoy, ya sabéis que se embovedó a finales del siglo XIX, y tenía esta puerta, lo que llamamos el Bañuelo, que se llamaba la Puerta de los Tableros. Esto era lo que cerraba por ese flanco. Se utilizaba pues para modular, crear un pequeño embalsamiento en el río Darro y casi todos los días se abría para provocar una rambla porque en la parte baja de lo que hoy sería la acera del Darro y otras calles que desaparecieron como la calle Espaldas del Darro había un montón de curtidurías y de lugares donde se hacía tinte para telas, ¿no? Y eso necesitaba de un desagüe. En invierno el río bajaba poco crecido, entonces Hernán Pérez del Pulgar, con 15 jinetes y sus peones, se meten por el río, esperan a que la puerta se abra y entran en la ciudad por esa puerta. Rápidamente van hacia la mezquita mayor, lo que hoy es la catedral, y coloca este desafío, ¿no? Con un cartel que dice Ave María, ser testigo de la toma de posesión que realizó y con la intención de rescatar a la Virgen María que dejo aquí prisionera entre los infieles. Y luego, bueno, prende fuego a parte de la alcaicería que estaba al lado y al final pues se tiene que retirar con sus hombres, ¿no? Esta inclusión recuerda, como digo, que había una fecha límite, había una serie de meses que tenía Boabdil para entregar el reino. Se van produciendo las conversaciones de paz, el gran capitán, ya una figura consolidada, va participando en las susodichas y se va creando un esquema de lo que luego serán las capitulaciones, que tienen unos 77 puntos. Y bueno, eran unas capitulaciones relativamente bastante permisivas en el sentido de que se dejaba a la población de base que se pudiera quedar sin convertirse en un primer momento, de hecho que pudieran practicar su religión, que tuvieran sus propios administradores y personajes, ¿no? de su comunidad. Los que quisieran marcharse pues tenían permiso para marcharse. Finalmente se calcula más de 100.000 personas en todo el reino optan por irse al norte de África y los que se quedan pues se convierten en los moriscos, ¿no? Que van a ser pues una comunidad con sus más y con sus menos hasta
la guerra de las Alpujarras de 1569 a 1572 y luego la expulsión general a partir de 1609, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues todas las leyendas que ustedes ya conocerán de la entrega de la ciudad, que Aixa no quería entregarla. Efectivamente, ella era muy recalcitrante en ese sentido. El suspiro del Moro, ¿no? Que lloró, eso es apócrifo, pero sí sabemos que, bueno, se le entregó unas tierras que eran las mismas que se les quería haber entregado al zagal, que no lo he contado antes. El zagal, pues se le quieren entregar unas tierras en la zona del valle de Andarax, en la Alpujarra al Almería, las acepta, pero finalmente opta por irse al norte de África, donde dice la leyenda pues que el, el rey de Fez pues le captura y le mete en la cárcel y tal por orden de Boabdil. Lo de que lo cegara y tal es posible que no fuera así. Y Boabdil, pues bueno, va a correr un poco el mismo destino, ¿no? Es lo que hace, lo primero que hace después de la entrega de las llaves, que estaba Fernando, pero Isabel no, porque la entrega de las llaves no se hace aquí. Este es el famoso cuadro de Pradilla, no se hace extramuros, se hace en lo que se llama el campo de los mártires. En el campo de los mártires estaban las covachas donde metían a los prisioneros cristianos, muchos de los cuales habían muerto en el invierno anterior, pero que se liberan, como había pasado en Málaga, donde más de 500 cautivos habían sido liberados. Y esta era la gente que trabajaba en las huertas del rey, y por la noche los metían aquí y la comida se la bajaban por aquí y los desperdicios y eso pues también los tenían que sacar por ahí. Digamos que no tenían una vida muy de aquella manera, ¿no? Y así es como se hizo la entrega de la ciudad, ¿no? Y rescatando a esos prisioneros, asunto que se suele olvidar, ¿no? Boabdil recibe estas tierras, lo primero que hace es sacar a todos los cadáveres que hay en el cementerio real, el cementerio de la Puerta de la Rauda, y se los llevan a Mondújar, donde se entierra a parte de la dinastía nazarí. Se va a mantener hasta el año siguiente, hasta el 93, en estas tierras del Andarax, y posteriormente las vende al rey y con su familia se va a Fez, donde pasa unos 40 años más, muere en 1533, pues siendo un personaje con fortuna diversa, que al principio estaba bien considerado dentro de la corte de ese rey, luego, bueno, murió de una forma más humilde, ¿no? Y bueno, justo es hacer una reflexión final sobre qué ha pasado con la memoria física, digamos, de los restos de estos reyes, ¿no? Por una parte, la dinastía nazarí, enterrada en este cementerio en Mondújar, y ya saben, en los años 80, sin que se hubiera hecho una cata arqueológica lo suficientemente buena, pues sin saberlo, se creó esta autovía que pasa por aquí y se partió en dos el cementerio. Y hoy en día sabemos que gran parte de las tumbas reales de los reyes más insignes, como Muhammad V, se perdieron. Y hoy en día hay muchos reyes nazaríes pues, que están en el talud de la autovía. Y mientras tanto, pues los reyes católicos entrando en la ciudad con un gran boato. Y como sabemos, pues, luego pues, posteriormente lo que va a suceder de toda la repercusión tan grande que va a tener la toma de Granada, porque no solo es a nivel interno español, la toma de Granada se celebra en toda Europa, ¿no? Hay que recordar que entonces estaba el Papa Borgia, que era amigo de los reyes, y el Papa Borgia decreta, se manda con la preceptiva antelación, que un día a la misma hora todas las campanas de la cristiandad toquen a la misma hora por la toma del reino. Porque, bueno, lo sabemos luego con los pactos y con los matrimonios que va a hacer la reina Isabel con sus hijas, en los enlaces que va a haber con Portugal, que va a haber con Inglaterra,
etcétera, que la fama de los reyes católicos se va a cimentar en este momento con la toma de Granada. El título de católicos lo reciben en 1493 como, digamos, reconocimiento, con lo cual hasta entonces tenían el título de Alteza y ahora se les llama a los reyes de España Majestad, que era una cosa que solo tenían los reyes de Francia y los emperadores del Sacro Imperio. Y en ese momento, a finales del siglo XV, solo había 3 reyes que tuvieran el título de majestad en Europa occidental: el emperador, el rey cristianísimo de Francia, y los reyes católicos de España, que desde entonces al rey de España, aunque sea Felipe II, Felipe IV y tal, tenía ese sobrenombre, se le llamaba el rey católico, porque tenía ese título, ¿no? Y bueno, el asunto de los moriscos pues quedaría para otra conferencia, ¿no? Y todo lo que sucede con ese nuevo frente que se abre con Cristóbal Colón, ¿no? En la poesía de la época, sobre todo en Juan de la Encina y en otros, pues tenemos un testimonio de la gran, digamos, hazaña que para la perspectiva cristiana fue la toma de la ciudad, ¿no? Y aquí se narra, por ejemplo, como 2 pastores se levantan por la mañana y dicen: compadre, levántate, que Granada ha sido tomada, vamos a entrar. Y entran dentro de la ciudad y te describen cómo entran los reyes. Y la reina entró con mucho boato y no sé qué. Y ellos están felices, ¿no? Y como digo antes, si hubo un momento en que la Reconquista fue reconquista, fue ahora. ¿Por qué? Aquí tienen ustedes una canción de Juan de la Encina que lo dice muy claramente. Dice: oh Granada noblecida, por todo el mundo nombrada, hasta aquí fuiste cautiva y ahora libertada. Perdióte el rey don Rodrigo, año 711, por su dicha desdichada. Ganóte el rey don Fernando con ventura prosperada. Como he dicho antes, la reina doña Isabel, la más temida y amada, ella con sus oraciones y él con mucha gente armada. Y aquí tenemos el providencialismo de la época. Según Dios hace sus hechos, la defensa era excusada, es decir, que no hacía falta, porque donde Él, Dios, pone su mano, lo imposible es casi nada. Pues gracias por... ¿Alguna preguntita antes de que cierren y podamos irnos todos tranquilamente? Espero que les haya gustado esta conferencia. He intentado resumir un poco lo irresumible porque, como ven, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Sí, la estoy grabando ahora, que es esto que están viendo, y la subiré posiblemente esta misma noche. En el canal de Belumartis Historia Militar, en el que has visto antes que he puesto al principio una diapositiva, pues ahora la pongo. Sí. El canal se llama Bellum Artis, o sea, Bellum Artis, todo junto, Historia Militar. Sí. Lo tiene tanto en YouTube como en iVoox, pero donde más movimiento tiene es en YouTube. Pues venga, si hay alguna pregunta, intentaré responderla. Espera que te acerco el micrófono. Sí, es que si no... Es que si no, no se oye la pregunta en el vídeo. Claro, yo sí la oigo, pero en el vídeo no se oye. Bueno, muchas gracias, David, por la exposición. Tenía 2 preguntillas. La primera era mencionar al principio que hubo como un empuje muy importante en la Reconquista en el siglo XIII, que conquistaron Jaén, Córdoba, Sevilla, básicamente Fernando III. Sí. ¿Y cuál fue la razón por la que ese empuje se paró y hubo que esperar 2 siglos
a que se finalizara la Reconquista, si hubo alguna Sí. derrota cristiana. Pues, Y sí. la segunda curiosidad era, porque hay un pueblo en la costa, que es Castelldefels, Sí, que, bueno, el nombre catalán, y sí, supongo que viene de los ejércitos aragoneses, y quería saber qué papel jugó en esta época. pues, Gracias. a ver, la primera pregunta, que es muy interesante. ¿Por qué no se completa la Reconquista en el siglo XIII? Porque los portugueses en el siglo XII ya terminan su reconquista, por así decirlo. Ya no hay presencia de taifas musulmanas allí, ¿no? Fundamentalmente, la razón principal fue la revuelta mudéjar. La revuelta mudéjar fue uno de los grandes acontecimientos del siglo XIII. Fue muy peligrosa, porque claro, se había conquistado o anexionado una serie de territorios muy rápidamente y existía un gran sustrato de población, bueno, que política y religiosamente no estaba muy a buenas con Castilla. Eh, el naciente reino nazarí es uno de los que pincha un poco, por así decirlo, para que se produzca ese alzamiento, pero claro, ese medio millón de personas hay que reponerla. Entonces es cuando se produce unos primeros intentos de repoblación por la parte cristiana, ¿no? Que demográficamente en ese momento no tiene la capacidad suficiente como para reemplazar una población que se va con la otra. Entonces se necesitó ese impasse. A finales del siglo XIII pasaron un montón de cosas. En Aragón hubo luchas de bandos, en el contexto castellano también hubo sus rencillas internas con los infantes de la Cerda. Luego nos colocamos en el siglo XIV, ¿no? Que empieza con ese gran intento de tomar el reino de Granada, que es un desastre. Llega la peste negra, bueno, la gran peste de 1348 y otros acontecimientos que van a ir pasando, como la guerra civil en Castilla entre Pedro I y su hermano Enrique, y se va creando esa situación en el que la presencia de este reino de Granada pues viene relativamente bien, en el sentido de que es un reino que acoge a toda esa población mudéjar, molesta, que si se quedaba, digamos, en los otros reinos recientemente conquistados, pues podía resultar problemática. Y mientras tanto, pues estaba acometiendo este esfuerzo repoblador. En este siglo XIII es cuando se crean las famosas Cartas Puebla de la zona de Úbeda Baeza, se crea toda esta frontera, hay un esfuerzo por colonizarla, ¿no? Todos estos pueblos que a día de hoy se pueden ver tan bonitos de la frontera, de lo que era la antigua frontera en Jaén, pueblecitos con su castillo, etcétera, pues todo eso hay que irlo creando y hay que irlo asentando, ¿no? Y se necesitó, digamos, de un periodo de unos 100 años, unos 150 años, para que todo eso cristalizara, ¿no? Pero si realmente, si ellos hubieran querido, los reyes de Castilla hubieran podido completar la Reconquista en el siglo XIII. Lo que pasa es que, bueno, posiblemente en ese caso la revuelta mudéjar hubiera sido no una revuelta sofocada, sino que se hubieran reactivado alguna de las taifas, se hubieran conseguido independizar. Ya podemos teorizar si se hubieran terminado tomando o no, ¿no? Pero bueno, en ese momento creyeron que era una solución muy buena. Con el pacto de Jaén, pues se creó este reino vasallo y es un reino que tiene esa condición sine qua non. El reino de Nazarí de Granada se crea siendo vasallo del rey de Castilla y siendo una tierra, digamos, enfeudada, por así decirlo, que si los reyes de Castilla querían, en su momento la podían recuperar. ¿Qué pasa? Que, bueno, luego hubo que recuperarla por la fuerza de las armas, porque los nazaríes no estaban por la labor de entregarla sin más, ¿no? Ah, sí,
lo de la etimología de Castel de Ferro. Pero esto es muy interesante porque los autores no se aclaran. No saben si es una voz que viene de una derivación de una palabra musulmana, bueno, lo que se hablaba aquí, que se llamaba algarabía, que era es exactamente lo que se hablaba en el norte de África, o si es un préstamo lingüístico. No parece que sea un préstamo lingüístico eh, a- aragonés ni catalán, que es una cosa curiosa. Parece que, como dicen los ingleses cuando aprendes inglés, ¿no? Están los falsos amigos, los false friends, que te parece que una palabra viene de una etimología y tal, y realmente no viene de ahí. Y bueno, los que saben de esto dicen que no es nada catalán. Sí, David, veo que tú tienes muy claro y lo llamas reconquista, o sea, Sí, 100%. Como sabes, hay muchísimo debate en cuanto sí, a conquista, reconquista, o sea, muchísimo debate. Yo pienso, para que sea reconquista es un territorio que ya era tuyo, lo sí, vuelves a recuperar y conquistas un territorio nuevo. ¿Era o no era de los cristianos? Porque sí, quien había en la península eran los visigodos. Los sí, visigodos eran cristianos, pero otro tipo de cristianismo, no el mismo que sí. ahora, similar, pero otro tipo. Entonces, ¿es Mm, reconquista? Es conquista. sí. Mm, Se ha escrito mucho sobre eso. Tenéis el libro de David Porriñas, que se llama así, se llama pone Reconquista 3 veces, la segunda está tachada y la tercera está entre interrogaciones, ¿no? Vamos a ver, una cosa es lo que nosotros desde el siglo XX y del siglo XXI con las investigaciones históricas pues hemos sacado y dilucidado, y si hubo periodos en los que digamos ese espíritu estuvo más claro y otros que no, que simplemente pues hay una situación diversa, pues con una serie de reinos de taifas y de una frontera cambiante, y se aliaban los unos con los otros y no había ningún problema con eso, ¿no? Digamos, la época cidiana, por ejemplo, o la de los Alfonsos, ¿no? En Castilla. Pero estuvo el otro día aquí, porque esta conferencia, digamos, como la segunda parte, la última parte de la conferencia que dio José Sotochica, y José Sotochica explicaba, y lo explica en su novela Pelayo y en los estudios históricos que él tiene, que la ideología que se forja en los reinos cristianos que van a aparecer en la franja norte, aunque la paternidad, digamos, física, por así decirlo, no esté del todo clara, sí había una ideología según la cual los reinos que van surgiendo, y el reino de Asturias, Galicia, el reino de Castilla, León, bueno, el de León, que al principio están separados y luego se unen, etcétera, ellos sí decían que eran descendientes de los visigodos, espiritualmente, políticamente, como lo queramos llamar. De hecho, las leyes que ellos tienen, hasta que no se crean las leyes de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, pues se utilizaban corpus legales que eran de inspiración visigoda. Entonces, había una continuidad, porque había continuidad en la población base. La población base hispano-romana era la misma. Entonces, cuando se va avanzando, esa población o se libera, entre comillas, o se va a ese nuevo territorio. Y esto está bien estudiado, pues que hay momentos de la llamada Reconquista en que esta población mozárabe lía su petate y se va a los reinos cristianos. Y ellos llevaban consigo pues esa cultura hispano-romana y tal, que tenía esa fuerte impronta del periodo anterior. Entonces, para ellos sí está relativamente claro. Y en este final de la Reconquista, como la queramos llamar, del siglo XV, ellos sí tienen, y la citan, dicen Reconquista. Si hablamos, yo qué sé, de la época de, del Cid, bueno, ahí ya podemos tener más dudas si existía una especie de concepto espiritual en general de reconquista o no. Parece que fluctuó con el periodo
correspondiente. Pero claro, de ahí a negar que nunca existió, hombre, os acabo de leer un poema en el que la gente de finales del siglo XV tenía clara la relación causa-efecto de que hay un reino cristiano que se pierde y que ellos lo están recuperando. Podemos debatir si era una percepción errónea la que ellos tenían porque habían sucedido entre medias muchas cosas que, digamos, lo había desvirtuado y tal, pero desde su punto de vista así era. Entonces, bueno, hay que conocer eso. Nosotros como personas del siglo XXI pues podemos tener nuestra opinión en base a la ideología que tengamos o a la investigación histórica, ¿no? Es un libro de David Porriñas que se llama Reconquista. Es de la editorial Despertaferro. Lo encuentra muy fácilmente. Si hay alguna... Sí, ese. Hola, buenas tardes. Cuando te has referido a las capitulaciones, no sé si te ha fallado el subconsciente cuando has dicho que en principio no se iban a respetar su lengua, sus costumbres, su ley, su vestimenta, y ese en principio, es que yo no me la he leído, por desgracia no me la he leído. No sé si es que en principio no pensaban cumplirla, y efectivamente, o es que luego vino el intransigente del Cisnero a ponerlo a los católicos en el orbe, ¿no? Gracias. Vale, para contestar a eso rápidamente. En un primer momento existió esa intención, pero había una clara tendencia por parte del cardenal Mendoza y luego de Cisneros de hacer un proselitismo cristiano claro para que la gente se fuera convirtiendo. ¿Qué pasa? Que las conversiones voluntarias no eran al ritmo y a intensidad que se pretendió, y entonces, bueno, se fueron contraveniendo poco a poco lo que, bueno, los artículos de las capitulaciones se los fueron poniendo corolarios, por así decirlo, tendentes a poner las cosas difíciles a la nueva población y que se fuera convirtiendo. Todo esto propicia un alzamiento, que es la primera revuelta morisca de los primeros años, el año 1500 a 1501, que va a llevar una pequeña guerra en las Alpujarras, que es el marqués de Villena el que se tiene que encargar de eso, y como consecuencia de ese levantamiento, pues las condiciones van a empezar a endurecerse, y se van a endurecer hasta la época ya de Carlos V, 1524, en el que él, bueno, cuando viene aquí de visita para las nupcias que tiene con la emperatriz, pues se reúne con representantes de la comunidad morisca y se les da una moratoria. Y esa moratoria, cuando deja de caer, es en la época de Felipe II. Y ya en el ánimo de Felipe II, en el ánimo contrarreformista y de unificación religiosa que él tenía, pues la particularidad morisca ya empieza a tener muy poco sentido, y es cuando sale, bueno, pues todo el tema que lleva a la revuelta de las Alpujarras, pues con una serie de normativas que él saca, en el que básicamente pues lo que está diciendo es que la población a la que se ha convertido forzosamente en la época de Cisneros, al final de esa primera revuelta, pues tiene que ser ya cristiana del todo, que no pueden tener su lengua, que no pueden tener su vestimenta diferenciada, etcétera, ¿no? Y ahí, digamos, es un proceso largo en el que las buenas intenciones se van terminando porque los tiempos van cambiando. No tienen fecha de caducidad. En principio, no. ¿Por ejemplo? Sí. 1500. 1500. Sí había un... Sí, claro. Había unas cláusulas que tenían plazo y otras que no tenían plazo. Las que tenían plazo, por ejemplo, eran las de la exención de impuestos, porque como habían sufrido mucho el territorio durante la guerra, pues se les dio exención de impuestos durante un tiempo. Pero el respeto, por ejemplo, a la religión, las costumbres, a que ellos tuvieran sus propios cabezas, ¿no?
tanto administrativos como religiosos, eso en principio no tenía fecha. Lo que pasa es que luego pues van cambiando las legislaciones, pues como pasa en España, sale un BOE y ya pues te quedas desactualizado, ¿no? Buenas tardes, David. Muchas gracias por esta conferencia tan detallada y tan amena. De nada. Como yo soy militar o he sido, estoy retirado, me gustaría añadir un par de cosillas por si además quieres hacer algún comentario, ¿no? Ven. Uno es que esta guerra de Granada, que fue tan prolongada y fue tan compleja por todo el esfuerzo de organización y logístico, supuso realmente el inicio de lo que es el ejército español actual, porque acabada la guerra los reyes católicos decidieron que había que revisar toda la normativa militar y de las ordenanzas que salieron a principios de 1500 se considera como el acta fundacional del ejército español actual o moderno, ¿no? Y un detallito dentro de eso es que también se considera el inicio del servicio de sanidad militar, de campaña. Había habido en la batalla de Toro 1476, hace ahora 550 años ya, un pequeño, modesto hospital de campaña, digamos, ¿no? En la Edad Media, si uno se moría en una batalla, pues bueno, pues ya está, se había muerto, ¿no? Lo terrible era quedar herido porque nadie te atendía, te morías inmediatamente, ¿no? Y en la batalla de Toro fue donde hubo un primer germen de algo para atender a los heridos de una manera algo organizada, ¿no? Y en Santa Fe se organizó, como fue un sitio largo, y se organizó lo que se podía considerar el primer hospital de campaña de cierta permanencia. Estas dos cosillas, no sé si quieres comentar alguna cosa. Sí, a ver, lo primero, la cuestión de las paternidades. La paternidad, digamos, del ejército que se va a crear luego con los Austrias es progresiva. O sea, tenemos esta guerra en la que hay un esfuerzo logístico importante, más de 80.000 mulas, 30.000 gastadores, forrajeadores, etcétera, que hacían talas. Las talas, como su nombre indica, se dieron cuenta de que era más lesivo para los cultivos, por ejemplo, de frutales, en vez de quemar el terreno, porque luego se podía replantar, si tú talas el árbol, el tocón del árbol sigue ahí. Y es una cabronada porque no crece nada, solo queda el tocón del árbol, ¿no? Y por eso se le llama tala, porque físicamente se talaba el árbol, ¿no? Hay un esfuerzo muy importante. Por ejemplo, en el sitio de Baza y en el sitio de Cambil, la reina es muy insistente en que las tropas estén bien abastecidas, que eso para el contexto de la época, lo que es la logística necesaria para mover toda esa vitualla, porque, por ejemplo, cuestión curiosa, en los campamentos de la época había molinos, molían su propia harina y hacían su propio pan, pero claro, el trigo y tal había que llevarlo allí, ¿no? Hubo un esfuerzo muy importante en ese sentido. No obstante, la naturaleza de las tropas estaba muy disgregada, o sea, no había un ejército real unificado. Había milicia señoral, había milicia concejil, las guardias de Castilla, luego llamadas viejas, que cuando se crean. Entonces, había un montón de diversidad de cuerpos, ¿no? Lo que luego va a ser interesante es que, por ejemplo, la participación de los suizos en esta guerra, aunque parece anecdótica, pues hay varios capitanes de la reina que están interesados por ese nuevo modo de hacer la guerra, entre ellos Gonzalo de Ayora. Y Gonzalo de Ayora, te lo he contado yo muchas veces, en el periodo anterior a la guerra con Francia, en el que va a poner su nueva ordenanza, que es la de Fernando, la de 1502, pues a finales del siglo XV, pues hace sus experimentos, ¿no? Y es una cosa muy curiosa y se nos informa que en el entorno del castillo de Segovia, en los prados y en los campos cercanos, Gonzalo de Ayora sacaba a los pajes de la corte, que eran chicos, podían ser de la nobleza, ¿no? Y eran bastantes, ¿no? Y los hacía formar en evoluciones de cuadros de picas. Y la gente se reía de ellos, porque decía que parecían ocas, porque de ahí viene lo del paso de la oca, porque
Cuando les decían que miraban todos hacia la izquierda, miraban todos hacia la izquierda, cuando les decían, ¿no? Y esa forma de hacer la guerra no era común, ¿no? Porque en esta época de la Guerra de Granada, por ejemplo, las órdenes se transmitían con trompetas, no con tambores, no se marcaba el paso. Cuando se hacía una formación, digamos, más o menos densa, pues era una formación relativamente estática, no tenía esa movilidad que luego tienen los cuadros de picas, que en un primer momento, aunque la gente no se lo crea, pues eran ofensivos también, porque marchaban, ¿no? Por ejemplo, los suizos eran famosos porque cargaban a la pica calada, cosa que luego en el siglo XVII pues se va a ir perdiendo ante, bueno, otra serie de tácticas y tal que se van haciendo en los escuadrones, se van convirtiendo en una cosa un poco más de defensiva, ¿no? Entonces, ¿es el germen de ciertas cosas? Sí, pero como digo, la paternidad va poco a poco, va teniendo hitos. Las experiencias de la Guerra de Italia van a ser otro hito. Ahí pues van a haber otros sistemas europeos y si van interesando van a ir copiando cosas de ellos o se van a ir versionando, ¿no? Y por ejemplo, no es lo mismo la orgánica que tienen las tropas del Gran Capitán con la orgánica que van a tener las tropas en 1540, ni siquiera con las tropas de la segunda mitad del siglo, aunque sigan siendo tercios, tienen las mismas tácticas y la misma organización interna. Entonces, las cosas van a ir yendo poquito a poco. Sí que es verdad que hay ciertas cosas, como ha citado la sanidad militar, ¿no? Bueno, la reina Isabel pues tenía sus cosas. Y una de las cosas que ella tenía es que el tema de los hospitales de campaña, pues obviamente, al estar ella en contacto con la realidad del frente y ver que los hospitales de campaña eran tan precarios, pues quiso hacer ese extra, ¿no? De crear esos grandes hospitales, ¿no? Y luego eso pues va a cristalizar físicamente en la creación del Hospital Real, de aquí hoy sede de la universidad, ¿no? Y digamos que es la traslación ya en piedra de esos campamentos temporales que ya va a tener en el frente, ¿no? Pues no sé si lo dejamos ya aquí. Muchas gracias, David.